Entonces, dice esto: Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. Este es un pasaje un poquito más largo, así que voy a tratar de apurarme. Dice: luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. La verdad es que yo me detuve acá. Puede sonar muy trivial todo, pero igual me detuve porque me llamaba la atención por qué el fariseo lo invita, pero también me llamó más poderosamente la atención por qué Jesús acepta. Ya, a lo mejor nunca voy a saber la respuesta hasta que esté en el cielo, si Dios me lo permite, y se apiade de mí y le pueda preguntar estas cosas. Pero lo lindo de esto es que Jesús acepta esta invitación. Entonces, y de hecho, anteriormente también en un pasaje, creo que también el mismo Lucas habla sobre que también aceptó la invitación de Simón, creo que se llama otro fariseo. Y por lo tanto, si esto es cronológico o no, no lo sé, pero ya sabía que los fariseos se sorprendían o que tenían ciertas formas de pensamiento en particular. Entonces, me llama la atención, pero a la vez me alegra profundamente porque quiere decir que independiente de mi condición eh, y independiente del análisis personal que hagamos con este pasaje, eh, cuál es nuestro medidor de fariseísmo que tengamos al interior, no sé, o el nivel de fariseísmo, necesitamos invitar al Señor y el Señor va a venir a nosotros. Entonces eso lo rescataba bastante, ¿ya? Entonces dice que le rogó este fariseo eh, el Señor, ¿cierto? Entró efectivamente en la casa, se sentó a la mesa, ¿ya? Y luego viene lo clásico de los fariseos, pues dice el fariseo, el versículo 38, cuando lo vio, ¿ya? Se extrañó, ¿ya? Es decir, se asombró, se sorprendió, ¿ya? Y eso también me llamó la atención, de que no se hubiese lavado antes de comer, ¿ya? Bueno, esto se parece mucho a un pasaje que también me tocó a mí analizar o de tarea en Marcos 7, creo que era el capítulo, cuando el Señor habla sobre, o hacen hincapié, ¿cierto?, que también los discípulos comían con manos inmundas. Eh, y claro, el Señor les decía que lo que adentro está es lo que contamina, ¿cierto? No lo de afuera. ¿Ya? Entonces estos fariseos se extrañaron porque no se habían lavado las manos y solamente para recordar se refiere al tema de la ablución ceremonial, que era como un ritual, ¿cierto?, en el que sumergían sus manos para estar limpios ceremonialmente antes de comer. Ya no tiene que ver con la higiene, sino que tiene que ver con una costumbre, ¿cierto? Una costumbre o una doctrina humana. En ese mismo pasaje que yo le estaba comentando, creo que indica una costumbre o doctrina de los ancianos, me parece que decía. Pero el Señor dice, obviamente, conociendo, ¿cierto?, el pensamiento de ellos, no lo dice acá, pero es evidente que él conoce todo, pues si Él conoce nuestros corazones y la intención que hay en ellos. Entonces dice, pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos. Y por favor, vean lo que les dice, para mí es súper fuerte: rapacidad y de maldad. Rapacidad y maldad. Yo lo busqué sinónimo. Rapacidad, despojo, andan despojando al prójimo, tan llenos de pillaje, tan llenos de robo. De hecho, nosotros sabemos que el robo, se hace una distinción entre el robo y el hurto, ¿cierto? En Chile, no sé si en otros países, pero entre el robo y el robo es con violencia. Y de hecho, otro sinónimo que pillé es arrebato violento, o sea, son personas como despiadadas, que andan como, no sé, como con esta maldad, es decir, malicia, perversidad, lleno de pecado. Qué impactante. Imagínense si se lo dijera
a usted o a mí, yo lo tomaba para mí. ¿Qué pasaría si yo invito al Señor y me dice esto, mi hermano? ¿Cómo me siento yo? Bueno, luego continúa con sus palabras de buena crianza. No, ese es broma. Pero continúa con sus palabras. Dice, necios, necios, mis hermanos, los trata de necios. Ya, y esto no tiene que ver con esa eh, forma de necio que él también dice que es pecado, ¿cierto? Sino que esta palabrita tiene alusión a la idea de indoctos, insensatos, locos, sin sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se preocupaban de lo de afuera, ¿cierto? Limpiáis lo de afuera del vaso, le dice anteriormente, y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. O sea, no se preocupan por lo de adentro, se preocupan por lo de afuera. Por eso son indoctos, ¿ya? Ellos que se creían superiores, maestros, ¿cierto? Eh, les trata de necios, ¿ya? El que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Eh, bueno, aquí también yo me detuve harto, pero les voy a compartir alguna pregunta nomás que me hice, porque yo sé que el tiempito es corto. Yo me preguntaba, mi hermano, ¿estamos viendo esto en nuestros líderes religiosos? Es fuerte lo que el Señor nos está diciendo, pero aquí está hablando de hombres religiosos. Y me preguntaba eso yo, ¿estoy viendo yo esto en hombres religiosos? De mi iglesia, por ejemplo. Y la verdad, mi hermano, yo no voy a dar evidentemente ni nombre ni nada, pero eh, yo sí lo he visto, tristemente, lo digo muy tristemente. En una oportunidad me acuerdo que yo tratando de invitar a mi esposo, que en ese tiempo no era cristiano, a una iglesia, lo llevé a mi misma misión, pero a otra ciudad, no a la que yo estaba congregándome, pero que era conocida esa iglesia, era una de mis iglesias de infancia. Y había un pastor que del púlpito, y yo me acuerdo porque incluso hacía ademanes que decía, acérquense, vengan a dejar sus joyas, los aros de oro, zarcillos, collares, el Señor se los va a multiplicar, vengan a dar si es para la obra. Pero mi hermano, los cheques, si no tiene, no se preocupe, a lo mejor no usa anillos ni aro, pero los cheques también sirven. Hermano, yo no sabe cómo salir de esa reunión. Yo intentando llevar a mi esposo al lugar donde se supone que debiese ser una unidad, un templo de redención. Y fue como un circo, mis hermanos. Eh, Tristemente fue mi misión. Y lo digo honestamente, a mí me duele esto que estamos viendo probablemente. Pero el Señor nos ayude, ¿cierto? Nos ayude a enfrentar esto. ¿Estoy viendo yo eso en mí? Porque es fácil verlo afuera, en el otro, ¿cierto? Me fue muy fácil detectarlo en el otro, en el pastor de esa iglesia. Pero está en mí y ese es un ejercicio que hay que hacer de manera personal. ¿Hay rapacidad en mí? ¿Hay maldad en mí? ¿Estoy siendo necia? ¿Que estoy aquí a lo mejor adquiriendo solamente conocimiento eh, para no practicarlo, para no ponerlo por obra, para no entender que de mi corazón es donde proviene la maldad, que mi corazón es el perverso, o me estoy vistiendo de lo clásico con mi hermano, si ustedes lo saben, con mi faldita pentecostal? Estoy pensando que eso me está haciendo más cristiana, una buena discípula de Cristo, o todavía no entiendo a mis 40 y tantos años que lo que tengo que sacrificar es mi pecado en la cruz para que Cristo nazca en mí. El Señor me ayude a mí. Esta palabra yo la tomo para mí. Este es un ejercicio personal que yo hacía con el Señor y que el Señor obviamente me aprieta, pues como apretó a estos fariseos.
me dio indigestión también, como si me le dado a estos fariseos, ya vamos a seguir leyendo, ¿cierto? Eh, pero, pero el Señor nos ayude a cada uno de nosotros que estamos acá, que podamos ser sensibles, como antes hablamos de la conciencia, ¿cierto? De lo que yo les comentaba, ¿cierto? Que la conciencia es al alma, como el ojo o la luz es al ojo, que podamos pedirle al Señor que nos haga sensible en lo secreto de nuestra mente, no en lo público como le gustaban a los fariseos, ¿cierto? En lo secreto de nuestra cabecita, en lo secreto de nuestro corazoncito. ¿Qué es lo que hay malo en mí que debe ser redimido por la sangre de Cristo todavía? ¿Qué rinconcito ahí queda con esa vieja mujer que necesita ser transformada y moldeada a la imagen de Cristo? Entonces el Señor me ayude a mí, mis hermanos, a mí, porque yo le necesito, pero desesperadamente. Luego dice el versículo 41, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Y bueno, yo meditaba un poquito en la palabra limosna, que es una dádiva de misericordia. Y claro, sabemos, ¿cierto? Que recuerden ustedes que como los fariseos eran personas que les gustaba ser vistos, ¿cierto? Eran hipócritas, ¿verdad? Así lo describe la palabra. Hacían literalmente un show, ¿cierto? Porque eran actores muy buenos. eh, y somos, en realidad parece que somos muy buenos actores, porque yo quiero aquí empezar a incluirme, eh, para que nosotros vayamos también evaluando la hipocresía que hay en nuestras vidas, ¿cierto? Somos muy buenos actores. Somos entrenados, o sea, no sé si entrenados, pero se nos es muy fácil preocuparnos de que el vecino no escuche a lo mejor cómo yo le grito a mis hijas, o que el hermano no se dé cuenta la miradita que yo le doy a mi esposo, ¿ya? La miradita de, no sé, por alguna cosa que a lo mejor me enoje, y yo le ponga la pura mirada a mi esposo así como, que no me gustó, pero trato de que nadie me vea, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos esa tendencia, es natural, y contra eso es que tenemos que luchar. Entonces el Señor nos ayude porque Él siempre va a estar atento a la invitación que nosotros le hagamos, a que se meta en nuestra conciencia y vaya limpiando, diciéndonos, Priscila, mire esa miradita, ¿ya? Priscila, mire ese descontrol con tus hijos, te pusiste irascible, contrólate, ¿ya? Y si no lo puedes hacer, bueno, pídeme ayuda, pídeme gracia para lograrlo, ¿ya? Eh, bueno, y con el tema de la limosna, ¿cierto? Tiene que ver con eso, ¿cierto? De que den desde su misericordia interna, no por ser visto. Luego el 42 dice, más, y aquí empiezan los numeritos, mi hermano. Este es el primer ahí, ¿ya? Así que en el número 1, evalúese usted mismo, ¿ya? Ponga ahí no sé si lo quiere hacer en porcentaje, en presente, ausente, como usted quiera, pero evalúese usted. La idea es que esto lo hagamos de manera personal e idealmente después que termine esta reunión podamos ir a las plantas del Señor con este papelito que es como una especie de autoevaluación secreta entre Él y nosotros, y que le digamos al Señor, porque nos reconozcamos, mi hermano, si el Señor, a otros podremos, ¿cierto?, ocultarle cosas, pero no al Señor. Entonces es un ejercicio bastante poco, eh, poco inteligente tratar de engañarnos a nosotros mismos. Entonces está el primer año, dice, más, ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Estos era necesario hacer sin dejar de hacer, sin dejar aquello, ¿ya? Es decir, tal vez el diezmar, si bien no se hace mucho énfasis en el Nuevo Testamento, no es alguna actividad negativa ni prohibida. O sea, si usted lo quiere hacer, gloria al Señor, hágalo de corazón, con amor, no para que nos den, y voy a ser honesta aquí también, un cargo, porque muchas veces, lamentablemente, si el hermano deja de diezmar, lo sacan de los cargos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que estoy entregando como institución? Diezma, para que tengas cargo.
Y así también, ¿cierto? Que entender que la verdad es que si entendemos el Evangelio, por eso es tan necesario que nos recordemos todos los días, le tenemos que entregar la vida por completo al Señor. En su palabra dice, en ese pasaje de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, el Señor, ¿cierto? Jesús le muestra la monedita y le dice qué símbolo tiene, ¿cierto? Y ahí por eso que reconocen que es la carita de César. Y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto nosotros por completo debemos rendir nuestra vida. Por supuesto que estando en una iglesia, y por eso yo no quiero aquí decir que no hay que diezmar, en absoluto, pero lo que pueda, pero hagámoslo de corazón, porque sabemos que también, yo creo que aquí la gran mayoría pertenece a alguna institución religiosa, y sabemos que tienen gastos que solventar, ¿cierto? Pero que no nos centremos en que eso es solamente, porque yo debería preocuparme también de la viuda, yo debería preocuparme del amor por mi hermano que está pasando una prueba, o incluso mi vecino. ¿Cómo estoy predicando yo el evangelio si soy, cómo se dice, alguien que ni siquiera empatiza con el dolor ajeno aquí en mi vecindario? O en el lugar donde a lo mejor tengo que ser apoderada de mi hija y hay un montón de apoderados y veo necesidad. O en mi trabajo, de no compartir por gracia lo que por gracia he recibido. Entonces el Señor me ayude, mis hermanos, a mí. Ya, este es un examen personal. Yo les voy a compartir, voy a intentar de ser lo más honesta con ustedes, pero es como el Señor a mí me amonesta. Ya, es como a mí me hace comer este alimento espiritual. Ya, a lo mejor el Señor lo puede usted amonestar en otras áreas, pero esto es lo que a mí me enseña. Entonces, no olvidar, ¿cierto? Pasar por alto la justicia y el amor de Dios. Nos vamos a hacer hincapié, ¿cierto? En la actitud de los fariseos, porque ya lo hemos revisado en nuestros textos, ¿cierto? Entonces el Señor nos vaya ayudando. Aquí viene el segundo ay, ya en el versículo 43. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. ¿Ya? Nuevamente, ¿qué es lo que estaban buscando? Estaban buscando ser vistos, admirados. No buscaban, como dice su palabra, yo, perdón que sea desmemoriada, pero en alguna parte dice como que acérquense más para oír. Pero esa es la razón por la cual yo me acerco al Señor y estoy todos los días, no sé, de punto fijo en la iglesia. ¿Es esa mi motivación? Dios me libre, mis hermanos. Que la motivación mía sea, Señor, necesito de ti. Me da lo mismo, incluso si quiero que piense mi hermano, pero yo necesito de ti. Y pueda yo llegar humillado ante el Señor, ¿cierto? No para ser vista, sino que simplemente porque necesito de Él. Y porque también entienda, ¿cierto? Por lo menos el llegar a la iglesia, ¿cierto? Entienda que necesito ser parte de un cuerpo, ¿ya? En donde vamos a vivir también pruebas, pues sí, siempre se van a ir generando ciertas cosillas, pero ahí es donde el Señor nos tiene que ir moldeando el carácter también, porque a lo mejor es un medio por el cual nosotros podemos ir moldeando nuestro carácter, de ser más humilde, de agachar el moño a veces, o de aconsejar eventualmente, ¿cierto? Entonces el Señor nos ayude, mis hermanos. Eh, entonces, que simplemente el servicio al Señor sea de corazón, nuevamente, un corazón honesto, ya no busque hacer literalmente teatro como hacían estos fariseos. El tercer ahí, mis hermanos, en el versículo 44. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ya aquí les dice actores, ¿cierto? Que están interpretando un rol, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben, ¿ya? Es decir, allá en esa época, ¿cierto? A veces, eh, bueno, si pasaban por un sepulcro, eso también era, ¿cómo se llama este símbolo como de impureza, ¿ya? O no sé cómo le llaman, siempre se me olvidan las palabras aquí, ¿cierto? Pero estaba como contaminado o impuro ceremonialmente.
Y ese proceso de limpieza, creo, no me acuerdo si duraba como 7 días por ahí, ¿ya? Y por eso que esto está muy también relacionado cuando eh, em, el Señor los trata como sepulcros blanqueados, porque lo que hacían ellos era limpiar los sepulcros para verlos y para evitar pasar por ahí, ¿cierto? Entonces, le está diciendo que más encima la gente no ve esa impureza, ¿ya? Entonces, eh, entonces el Señor nos ayude, porque a lo mejor hay parte de esto también en nosotros, ¿cierto? Esta impureza que a lo mejor está oculta en mi corazón, pero no se ve, ¿cierto? Y que a lo mejor estoy, entre comillas, tomando la idea de la impureza o esa contaminación que pasa de una persona a otra o que ocurre, ¿cierto? Al pasar por estos sepulcros, que a lo mejor estoy siendo fuente de contaminación para otro. Entonces el Señor me ayude, mis hermanos, y nos ayude, nos libre de esto. Tenga misericordia, nos dé gracia al Señor. ¿Ya? Entonces el Señor nos ayude. Después dice el versículo 46, perdón, el cuarto ay. Y él dijo, ay de vosotros, perdón, me salté el 45 porque aquí viene una interrupción de parte de alguien. Dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto también nos afrentas, ¿ya? Esto es como que está siendo insolente con nosotros también, ¿ya? Nos afrentas a nosotros. Y él le dijo, lejos, ¿cierto? De decir, oh, son pobrecito, no voy a seguir diciendo la verdad, ¿cierto? Les dice, ay de vosotros, ya, ay de vosotros, dice, también, ya, los incluyen en el lote, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis, ¿cierto? Y aquí podemos tomar el mismo ejemplo con el que estábamos partiendo, ¿cierto? Es decir, llenaban de rituales a las personas. Que sumergir las manos, que no tocar, no sé, un sepulcro, un montón de cosas. Yo no he sido ni me he dedicado a instruirme en la cantidad inmensa de leyes adicionales, ¿cierto?, que habían generado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero aquí lo que está tratando de decirles el Señor a estos intérpretes de la ley es que eran indulgentes con ellos y exigentes con los demás. Le exigían mucho a los demás, pero con ellos eran indulgentes. Y la verdad es que yo hacía con el contraste con el Señor Jesús, porque Jesús fue exigente con él, en el sentido que fue riguroso, ¿cierto? Cumplió la ley, pero con nosotros, mis hermanos, ¿cómo ha sido de misericordioso? Es impresionante, ¿cierto? Hay millones de ejemplos en la escritura, así que no nos vamos a detener ahí, pero, pero es bonito pensar en eso. Entonces, Dios debe cambiarnos, mis hermanos, debe transformarnos, pero por completo, desde el corazón, ¿ya? Lo demás se va a empezar a dar por sí solo, ¿cierto? Va a empezar a aflorar en nosotros un carácter, el fruto del Espíritu, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Y en esto yo también, bueno, voy a compartir rapidito, estoy preocupada por el tiempo, mis hermanos, pero yo como el Señor me ha molestado, y aquí se los comparto honestamente, ¿qué norma les coloco a mis hijos? Ya, así yo lo llevo a mi caso. Que no hagas esto ni aquello, que esto es malo o bueno, ¿cierto? Que los trato de manipular muchas veces, sin preocuparme de su corazón. Y esto es tan grave, mis hermanos. eh, Necesitamos ser amonestados y necesitamos entender que mi hijita de 6 años y mi hijita la de 11 y mi pequeñín de 4, aunque suene fuerte, pero es la verdad, son pecadores y lo que necesitan ellos no es más normas, y nadie las ha podido cumplir, por eso tuvo que venir Jesucristo. Entonces no tengo que agregar, o sea, entre comillas, más normas en el buen sentido, en el sentido de la palabra de que evidentemente uno tiene que poner límites, ya no me malinterpreten, pero
No debo transmitir el legalismo que, que genere redimidos por la sangre de Cristo. Hombres que amen al Señor, no que amen las apariencias. Hombres y mujeres, ¿ya? Luego dice, bueno, aquí viene una partecita que es más larga. Dice el 47, ¿cierto? No, el 46 ya lo leí. El 47 dice, el quinto hay, ¿cierto? Para que ustedes ahí lo vayan viendo. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ya, bueno, aquí bien brevemente, mis hermanos, habla sobre la incongruencia, ¿cierto? Veneran a los mismos profetas que fueron matados, muertos por sus antepasados. Y si obviamente seguimos la idea eh, eh, de lo que iba a pasar después, ¿cierto? Iban a perseguir también a los apóstoles y tratar, ¿cierto?, de perseguirlos para matarlos. Y de hecho iban a matar a Jesús, ¿cierto? Entonces hay incongruencia aquí. Y acá ya yo me hacía otra pregunta que no sé si les va a gustar, a lo mejor estoy muy pesado y diría mis hermanos, pero me preguntaba sobre mi querida iglesia. ¿Qué diría Hoover de nosotros, de nuestra iglesia? ¿Qué diría Wesley? ¿Qué diría Susana Wesley de mí? Ella que tenía no sé cuántos hijos y se las arreglaba para orar metódicamente, ¿cierto? E instruir a todos sus hijos en el Evangelio de una manera tan así. Y yo no, es que yo no tengo tiempo. Y tengo lavadora, tengo refrigerador, tengo microondas, puedo pedir comida si quiero. Tengo tantas, no sé, facilidades de este tiempo. Y me quejo del tiempo, mis hermanos. Entonces yo me preguntaba eso, ¿qué diría? Lo más importante, ¿qué diría Jesús de cómo estamos llevando el Evangelio en nuestras vidas? Por eso esto es un ejercicio personal. Hay un nivel que sí ya en la iglesia y es fácil verlo a lo mejor, pero veámoslo en nuestra vida. ¿Qué diría Jesús de cómo estoy yo llevando el Evangelio? ¿Se sentiría contento o diría, oye, yo me sacrifiqué hasta mi última gota de mi sangre por esto? Priscila, por Dios. Entonces el Señor me ayude a mí, mis hermanos, y a todos nosotros, ¿ya? Luego el sexto hay que dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Ya? Esto es bloquear el camino. Eh, bueno, estorbar. Y perdón que sea recurrente, ¿estoy yo siendo un estorbo para mis hijos? El Señor dice, dejad a los niños venir a mí. ¿O estoy llenándolas de normas? ¿Le estoy enseñando quién es Dios? Mis hermanos, yo me siento muy en falta con el Señor, muy en falta. Y por eso que a lo mejor Él me amonesta de esta manera, pero el Señor me ayude para abrir mis ojos. Si hasta aquí he tratado de esforzarme con la ayuda del Señor, el Señor me ayude más, porque yo no quiero que ninguno de mis hijos se pierda, ninguno. El Señor nos ayude, mis hermanos, mis hermanos. Luego dice, diciéndoles él estas cosas, los escribos y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿Cómo tenían el corazón estos hombres? Y ahí yo los invito a que revisen el dibujo del corazón que hizo mi pastor en algún sermón por ahí donde hablaba de los, no me gusta esa palabra a mí, pero él hablaba de los cánceres. A mí no me gusta relacionar mucho las enfermedades con el pecado, pero todos esos pecados que tenemos en el corazón. Así estaba el corazón de estos fariseos. Entonces yo me veía enfrentada a esta imagen.
yo sí tengo hipocresía, debo ser capaz de verla, debo decirle al Señor, ilumíname, ilumina mi conciencia para no ser una ciega espiritualmente, ilumíname cada rinconcito de mi corazón e invitarlo, Señor, Señor, ven a mi corazón, ilumíname. Y tengo dos posibilidades. Una es lo que hicieron ellos, negar la verdad, como dice Pablo, ¿cierto? Cambiaron la verdad por la mentira, ¿cierto? Crear un evangelio a mi medida, caminar a mi gusto, porque todos los caminos me van a conducir no, eso es mentira, estoy siendo una ciega. O decir, Señor, como dijo David, cuando realmente ahí abrió sus ojos, ¿cierto? El Señor lo iluminó su conciencia a través del profeta y dijo, humildemente, he pecado. El salmista, ¿qué es lo que dice? Dice, siempre se me olvida, pero es, pon un corazón nuevo, renueva un espíritu recto. El Señor nos ayude. Yo no voy a conocer el papelito si es que usted lo hizo el ejercicio, pero que ese sea nuestro sentir, Señor. Así que todo lo que he dicho para mi Señor sea honra, gloria